Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Bitácora Mental. Si te digo que está haciendo frío, bueno, me vas a decir que no es ninguna novedad, ¿verdad? Porque es cierto, estamos en invierno y tener bajas temperaturas es lo que toca. Pero no es menos cierto el hecho de que con el cambio climático, al menos últimamente, la estación más fría del año cada poco nos da unas pequeñas vacaciones, ¿no? O al menos se disfraza de otra cosa que la aleja un tanto, diría yo, de su esencia. Y eso ayuda a sobrellevar meses como diciembre y enero, que seguramente son los más duros. Y no sé qué temperatura estés teniendo estos días por donde estás viviendo, pero por donde yo estoy, en las afueras de Barcelona, la supuesta cercanía del mar te diré que no está ayudando en nada, ¿eh? Y llevamos una seguidilla de bajo cero que, bueno, madre mía. Por ejemplo, una mañana hace poco hubo un poco de viento y la sensación térmica era de -9, ¿eh? Así que la verdad, salir de la cama tempranito cada día está dando un poco de pereza, hay que reconocerlo. No sé si son los años, pero ya me preocupa más el frío que el calor. Quizá una explicación sea que adelgacé unos cuantos kilos y desde ese momento, bueno, parece que sufro bastante más las bajas temperaturas. Pero tengo la sensación que de un tiempo a esta parte, si bien los veranos están siendo más calurosos, los inviernos no los recordaba tan fríos, ¿no? Pero reitero, puede que sea todo un tema de edad, porque veo a veces por la calle niños que parecen estar viviendo en junio, mientras yo voy de gorro y abrigado, moviéndome como si fuera un robot de esos viejos a punto de quedarse sin pilas. Y dentro de casa, bueno, sí, se está mejor, pero a la hora de ver la tele sentado y quieto, con 17 grados que hay adentro, también hay que estar abrigado, ¿no? Por suerte, gracias a la orientación del piso en el que estoy, incluso en pleno invierno, algo de sol recibe, porque donde vivía antes podías llegar a casa y encontrarte 13 grados sin problema, ¿no? Y eso sí, es bastante más incómodo. Sin duda, con unos grados más se puede estar mejor, pero claro, hay que pagarlo, ¿no? Y no está la cosa para muchas alegrías. De todas formas, cuando encendíamos la calefacción, la poníamos a 20 grados, ¿no? Porque incluso así el gasto era bastante alto. No quiero ni pensar lo que será en esos hogares donde me comentan, ¿no? De que ponen a 24 grados el termostato y además lo tienen prendido día y noche, ¿no? Así que entre una cosa y otra, esto del frío me estaba trayendo a la mente recuerdos de inviernos pasados, desde niño, digamos, hasta la actualidad. Y tengo que decir que los mejores inviernos siempre fueron los que pasé en lugares donde había calefacción central. Tuve la suerte de pasar por varios edificios con losa radiante y eso la verdad es una maravilla. Obviamente encarece los gastos de comunidad, pero bueno, pudiendo asumirlos realmente es calidad de vida. Y recuerdo en particular un edificio en el que estuve viviendo en los años 90 que de noche, que hacía mucho frío en invierno, si tenías invitados y eran varias personas, terminabas teniendo que abrir las ventanas, ¿no? Porque adentro ya sabemos que somos todos unas pequeñas estufitas, ¿no? Y parecía verano, ¿no? A pesar de que según el conserje la calefacción estaba al mínimo, ojo. Puede ser que fuera porque estaba encendida de forma permanente debido a que había muchos vecinos de edad, de cierta edad en el edificio. Y así lo pedían, lo podían pagar y lo pedían, ¿no? Y claro, después de unos días que se calentaba toda la estructura cuando empezaba el invierno, ¿no? Aquello era espectacular, ¿no? Salvo, como digo, si tenías mucha gente, yo qué sé, una reunión o algo con varias personas en el piso, ahí la cosa se entraba a complicar un poquito. Pero tengo que decir que solo me ocurrió en ese lugar, porque en otros, con el mismo sistema de losa radiante, la verdad que lo pasé muy agradable
y no tuve nunca necesidad de hacer, digamos, de bajar la temperatura, abrir las ventanas para sacar ese exceso de calor, ¿no? Aunque también tengo que decir que no recuerdo haber hecho reuniones de mucha gente en ellos, ¿no? Y el primer recuerdo que tengo, digamos, de alguna forma de calefacción es de fines de los 60 y principios de los 70, cuando, desde mi nacimiento hasta los 7 años, estuve viviendo en una casa que tenía techo de tejas a 2 aguas y tenía estufa a leña, pero nunca la había encendida, porque usábamos una de queroseno que había, y en momentos muy puntuales una eléctrica, pero solo un ratito, porque aquel cacharro viejo era, por un lado, un chupador de energía tremendo, pero en contrapartida muy pobre en cuanto a resultados desde el punto de vista de fuente de calor, ¿no? No era bueno, era viejo y no, la verdad no era bueno. Y seguramente estarás pensando, ¿por qué no encendíamos la estufa con toda la magia que normalmente acompaña, ¿verdad?, a hacer uso de ella? Y el motivo no era que funcionara mal. El problema estaba en la radical oposición de mi señora madre a todo aquello que pusiera en riesgo la preservación de unas cortinas de voile que había confeccionado a medida para el estar comedor. En defensa de ellas, entonces, y el trabajo que le había costado hacerlas, su repetitivo discurso era de que si tenían que perder algo de esa blancura distinguida y hermosa que tenían, tendría que ser por el paso del tiempo, pero bajo ningún concepto por un proceso acelerado debido a un, digamos, catalizador natural, como en la práctica sería el humo y el calor que desprende cualquier estufa a leña. Y ya sabemos lo que ocurre cuando una mujer empuña su arma de guerra por alguna cuestión que considera de vital importancia. Cualquier marido medianamente listo sabe que hay batallas que no conviene librar porque, bueno, están perdidas de antemano, ¿no? Por lo que aquel punto de vista se hizo incuestionable. Y por eso tuvimos 2 casas con estufa a leña, la que estoy comentando, esta de las cortinas, y otra unos años más tarde, pero jamás la vi funcionando. Puede que no te lo creas, pero para disfrutar de la hipnótica imagen del fuego devorando lentamente unos troncos de madera, entre esos crujidos que se dan, ¿verdad?, esos quejidos que tiene la leña, bueno, te diré que tuvieron que pasar unos cuantos años, y siempre fue en casa de amigos, nunca en la mía, donde hablar del asunto de encender la estufa a leña era casi poner en riesgo la paz mundial. En fin, en cada casa pasan cosas, cada casa es un mundo, y puede que en la tuya hayas vivido algo que también sea un tanto difícil de aceptar, pero antes de avanzar en el tiempo, quería comentar otro recuerdo un tanto particular vivido más o menos por esas épocas en casa de mis abuelos maternos, que no tenían estufa a leña y por cuestiones económicas tampoco eran muy propensos al uso de, digamos, sistemas para calentar la casa, ¿no? Más allá de algún ambiente y de forma muy, muy puntual a la hora de irse a la cama, sobre todo. Y llevaban años recurriendo a un sistema que hoy por hoy creo que sería impensado, pero que daba buenos resultados, hay que decirlo. Era una época en la que algunos tiraban, por ejemplo, de bolsas de agua caliente, pero ojo que ya por aquellos tiempos la gente pudiente tenía la opción de tecnologías como frazadas eléctricas, algo que desde la primera vez que lo escuché, me acuerdo de eso como niño que era, y desde el punto de vista de la seguridad, no me daba ninguna confianza, pero es de suponer que el producto la tendría, ¿no? Así que, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, de acuerdo al bolsillo, cada familia ha intentado siempre pasar el invierno de la mejor forma, ¿no? Y mis parientes apelaban a un sistema barato y eficaz. En la cama de matrimonio envolvían en una toalla o un trapo, pero no muy grueso, un par de ladrillos refractarios. Y para quien no conozca de qué se trata, qué es esto, un ladrillo refractario, son unos ladrillos de una composición especial, tienen cerámica y algo más que no recuerdo qué es,
con las caras, digamos, la superficie de las caras son lisas o casi lisas y no se destruyen con el calor fuerte como lo haría un ladrillo normal, ¿no? Resisten temperaturas muy altas, unos 1600 grados, una cosa así, sin deformarse. Y por eso se utilizan para hornos industriales, y comerciales también, estufas a leña y bueno, y más cosas del estilo porque recogen el calor y lo mantienen mucho tiempo, ¿no? Lo que hacía entonces mi abuelo por las noches era aprovechar que se cocinaba la cena y ahí calentaba los ladrillos estos refractarios que luego los envolvía, como acabo de comentar, y los metía dentro de la cama. Y esto no me lo contaron, porque yo los probé. En 2023, obviamente, esto suena un poco raro, ¿no? Pero en los años 50, y hay que entender, siendo inmigrante, las cosas no eran fáciles. Sobre todo para personas sin estudios, sin conocimiento del idioma, y que trataban de sostener una familia con solamente un jornal, ¿no? Lo que se consiguiera. No obstante, logró abrirse camino desde cero mi abuelo y evidentemente en ese recorrido vital se aprenden muchas cosas útiles para, en fin, conseguir diferentes objetivos y en este caso, algunos años después, el poder darle un poco de calor a la noche en la cama, ¿no? Y con un ahorro significativo, porque ya sabemos que el dinero nunca sobra, o por lo menos a la mayoría de la gente. Pero bueno, vamos a ir redondeando este episodio, avanzando en el tiempo hasta llegar a principios de los años 80, ¿no? Y situarnos en la misma casa donde transcurrieron los 2 episodios anteriores de este podcast, el 170, que llamé Mano de Obra Especializada, y el 171, Qué mono mi vecino, creo que era. Resulta que esa casa tenía calefacción central y la habíamos terminado de instalar nosotros a mediados de los 70, porque al momento de la construcción, que fue en los años 60, solo habían desplegado la cañería por debajo de los suelos. Sinceramente desconocíamos si por cuestiones de presupuesto o qué, pero la obra había quedado preparada para ser finalizada en otro momento y a gusto del consumidor. Todo estaba, hay que decirlo, perfectamente reflejado en los planos, así que fue bastante sencillo, pero hubo que construir un sitio para alojar la caldera con su quemador, picar los suelos, la casa en los lugares donde marcaba que abajo había un punto para conectar los radiadores, y también fue necesario hacer un pozo en el fondo de aquella vivienda para albergar un generoso tanque de gasoil que era necesario. Y junto con eso, y para llenarlo hubo que preparar toda la cañería, ¿no? Lo que se hizo bajo tierra y después bajo los suelos de la casa hasta el garaje donde se colocó la boca de entrada a la que se conectaría el tubo flexible que traería el camión cisterna que aparcando en la calle haría llegar hasta ahí el combustible al sistema. Y así durante años fui testigo del paso de miles de litros de carburante, ya que apostado al lado de la cisterna me gustaba controlar el marcador que de a ratos el empleado también iba chequeando, hasta descargar la cantidad de combustible que se le había comprado, ¿no? Mientras a la vez daba una mirada de que no hubiera fugas en aquella manguera tipo bomberos, pero más rígida, ¿no? Y que en el recorrido tenía algunas uniones de metal, ¿no? A pesar de lo cual, hay que decirlo, nunca vi que se derramara una sola gota de combustible, ¿no? La cuestión es que era, claro, entre el gasoil y el mantenimiento general de todo eso, se iba mucho dinero cada mes, ¿no? Y en ciertos lugares la economía es tipo montaña rusa, así que llegó un momento en que, como ha ocurrido recientemente en España, el precio de los combustibles y otras fuentes energéticas se fueron a las nubes. ¿Y qué pasó? Que hubo que apagar la calefacción y había que buscar otra forma de calentar los ambientes. Realmente no me acuerdo mucho, hay que decir, de esos inviernos sin calefacción, porque uno termina adaptándose a todo, ¿no? Pero hubo una noche en particular de la que nunca me voy a olvidar. Por aquellos días estaban muy de moda las estufas a gas y las promocionaban con que traían unas nuevas válvulas de seguridad, porque había gente que le tenía miedo, ¿no? Y no sé qué otras cuestiones decía la publicidad, pero también seguían existiendo los sistemas con queroseno que nosotros ya habíamos utilizado
un poco antes en la otra casa, como había dicho, poco, pero la habíamos usado. Pero en definitiva, esto del gas y el queroseno eran dos variantes energéticas que, en palabras de mi madre, impregnaban de olor toda la casa. Y además eran peligrosos. Por lo que no contaban con su bendición. Y a esta altura imaginarás lo que eso significaba, ¿no? Que hasta que no me casé y tuve mi propia casa, nunca pude tener estufa a gas. La otra opción, al gas, un poco más cara, quizá un poco más segura también, estaba difundida, hay que decirlo, eran las estufas eléctricas de cuarzo, ¿no? Que calentaban muchísimo y tenían unos tubos que se utilizaban también para hacer pequeños hornos con los que podías sustituir al de la cocina, ¿no? Para algunas cosas. Y tengo que decir que eran unos aparatos eternos, ¿no? Al punto que 40 años o más después de aquello, ¿no? En casa de mis padres, todavía hoy para calentar rápidamente algunos alimentos siguen utilizando a diario uno de esos hornitos, ¿no? Lo que la verdad me resulta absolutamente increíble tanto desde el punto de vista del consumo energético como por la durabilidad del producto, que debe llevar, no sé, pero millones de horas de servicio, algo que hoy es absolutamente impensable cuando uno compra cualquier electrodoméstico, ¿verdad? Pero volviendo a lo que decía de las estufas eléctricas, hubo un boom y se vendían como churros, ¿no? Así que la gente las ponía en todos lados, en el baño, en la cocina, en los comercios, colgando de paredes, en talleres, en fin. Eran productos sencillos, fuertes, duraderos y capaces de resistir los peores usos, hay que decir, incluso en sitios donde eran manipuladas de forma permanente para utilizarlas en tareas que en muchos casos no tenían nada que ver con lo que había ideado el diseñador o el fabricante, ¿no? Y en casa recuerdo que había una estufa de estas de cuarzo eléctrica, que era como una caja metálica, ¿verdad?, abierta, y aproximadamente tendría unos 60 centímetros de ancho por unos 12 de alto y bueno, y algo menos probablemente de profundidad, no sé exactamente, ¿no? Y dentro llevaba dos tubos de estos de cuarzo de una potencia que alegraba la facturación de la compañía eléctrica, eso no tengo duda. Y estaban protegidos con unas varillas metálicas dispuestas de forma horizontal y vertical sobre ese chasis, vamos a decirlo, evitando que uno en un descuido tocara esos tubos, ¿no? Y en cuanto al funcionamiento, la única regulación que tenías era poder encender esos tubos de forma independiente, ¿no? Para eso tenía dos, hay que decir, rudimentarios interruptores ubicados en un extremo del aparato, ¿no? Y si bien había de varias marcas, más o menos el diseño era similar, ¿no? Y la nuestra traía un soporte de metal que hacía de base, sosteniéndola por los extremos, permitiendo que el chasis, esa caja, girara, pero solamente hacia arriba o hacia abajo, en vertical, ¿no? Eso sí, en un ángulo, bastante amplio, lo que posibilitaba dirigir esa fuente de calor según necesidad y conveniencia respecto a la posición que uno tuviera frente a la estufa. La verdad es que el diseño, hay que decirlo, no era ninguna maravilla, ¿no? Estamos hablando hace unos cuantos años. Y las dos partes de aquel electrodoméstico no estaban muy bien compensadas y preparadas para el equilibrio, con lo que había que tener cierto cuidado con el ángulo en el que se ponía la caja, sobre todo en sitios que no fueran horizontales, porque se podía ir de cabeza, ¿no? La cuestión es que una de esas noches gélidas de aquel invierno, de calefacción central apagada, la casa estaba congelada, y cuanto más el dormitorio principal, el de matrimonio, ¿no? Que solo recibía sol un rato por las mañanas y siendo el más grande y cómodo, a la vez la contra era de que resultaba ser el más frío y húmedo del hogar. Aunque como se sabe esto no afecta a todas las personas por igual, pero en el caso de mi madre, siempre ha sido muy friolenta y probablemente en un acto de amor inconsciente, y diría más de lo segundo que de lo primero, en este caso particular que voy a contar, mi padre, seguramente bastante harto, hay que decirlo, de escuchar a mi madre a cada rato decir que esta casa está congelada, que este dormitorio está congelado, ¿qué pasó? Se le ocurrió la brillante idea de subir la temperatura de aquella habitación de forma rápida,
pero más precisamente del sitio en el que poco después su cónyuge se entregaría a los brazos de Morfeo. La cuestión es que de esto nos enteramos después, y la forma fue un poco súbita y complicada, diría. Por aquellos días nos levantábamos temprano, cuestiones del trabajo, con lo que, como mucho, a las 11 de la noche estábamos todos acostados, ¿no? Y esa noche, como otras, estábamos en las tradicionales de estas rutinas previas, ¿no? Hasta que mi madre entró en su cuarto y empezó a dar unos gritos que no dejaban lugar a duda de que estaba pasando algo fuera de lo normal, ¿no? Y mi dormitorio estaba muy cerca, así que no creo que haya tardado más de 5 segundos en estar de cuerpo presente en su habitación, con lo que rápidamente comprendí que teníamos un problema gordo. Resulta que mi padre, y probablemente en el único lapsus de sentido común que le haya conocido, ¿no?, desde que tengo memoria, quiso tunear la técnica del ladrillo refractario de mi abuelo y pensó que mientras él se encargaba de bajar las persianas, chequear puertas, apagar luces, en fin, esas cuestiones, aprovechando que mi madre estaba en el baño, era buena oportunidad para sorprenderla gratamente, desde su punto de vista, claro, y hacer que se encontrara la cama caliente, ¿no?, de su lado, ¿no?, cuando se fuera a meter en ella. Pero la técnica empleada no fue la mejor, porque consistió en apartar las frazadas que estaban ahí y poner la estufa de cuarzo arriba de la cama, directamente sobre las sábanas y el colchón. Y hay que decir que había tomado la precaución de no girar esa caja demasiado hacia abajo, pero daba lo mismo. La base metálica de la estufa, que ya era algo estrecha para una superficie plana y dura, al ponerla sobre una superficie irregular y blanda, como el colchón, un colchón usado, ¿verdad?, que a veces está un poquito más hundido de un lado que en el otro, apenas mi progenitor salió del dormitorio, el aparato se fue de cabeza y los tubos de cuarzo quedaron a milímetros de las sábanas, ¿no? Y como dirían en un artículo de esos que llaman clickbait, lo que ocurrió después no te lo vas a creer. Aunque bueno, en este caso ya te lo imaginarás. Cuando mi madre entró en el dormitorio, las sábanas estaban ardiendo y empezaba a correr la misma suerte el colchón, que era de una mezcla de goma y otros componentes que no me acuerdo qué, pero demostraron ser más peligrosos que echar gasolina directamente sobre un fuego, ¿no? Porque en un instante aquello pasó de ser un accidente a un desastre, ¿no? A los pocos segundos las llamas casi tocaban el techo y se mascaba la tragedia, ¿eh? Y la verdad, con tanto grito, mi padre, que estaría por el fondo, o yo qué sé, porque teníamos un fondo grande, o como mínimo del otro lado de la casa, ¿no?, llegó ahí apurado, presuroso, y se encontró con nosotros intentando salvar el desastre, pero medio escondidos entre lo que ya era una nube de humo negro irrespirable, ¿eh? Y sinceramente ya no recuerdo quién hizo qué cosa, pero con un tirón se desenchufó la estufa y estuvimos dándole golpes con ropa ahí a la cama, a la zona del incendio. Después le tiramos encima del foco unas frazadas y conseguimos sacarle el oxígeno a la combustión, por lo que poco a poco se fue apagando, ¿no? Pero el daño estaba hecho y el aire estaba irrespirable. Así que bueno, estábamos tosiendo ahí como locos, pero al menos conseguimos que la noche no terminara con los bomberos tratando de salvar la casa y todo contado en la portada de algún periódico, ¿no?, al otro día. Sinceramente, hubo un momento que pasamos miedo, te lo digo, porque la cama y los armarios eran de madera, había mucha cosa ahí adentro de ese dormitorio, también el suelo era de madera, pero para peor, tenía moqueta y con un pelo alto, sintético creo que era, y esa moqueta estaba también en la mayor parte de la casa, con lo que si el fuego hubiera llegado al suelo, se podría haber extendido muy rápido a otras habitaciones, porque sobre el colchón, te digo, asustaba la velocidad a la que se propagaban las llamas, y ni hablar de cómo crecían en volumen, que no tenía nada que ver con lo que uno estaba acostumbrado, ¿no?, que era como mucho a manejarse con un poco de leña ahí haciendo un asado. Y en cuanto apagamos el fuego,
mientras seguíamos tosiendo, hay que decirlo, en medio de una niebla negra y asquerosa que se había formado, levantamos enseguida las persianas, ¿no? Abrimos unas ventanas grandes que tenía a lo ancho de toda la habitación y todavía me acuerdo, la gente iba pasando por la acera y miraban con una cara para adentro como diciendo, Pepe, esta gente que está loca, pero no loca, re loca está, ¿no? Porque claro, teníamos las luces encendidas, estábamos en pijama y ventilando como si fuera un mediodía de primavera, cuando los que iban por la calle los mirabas y apenas se le veían los ojos, porque estaban tapados de ropa para aguantar el frío, ¿no? Y así estuvimos con todo abierto, ventilando como hasta la 1 de la mañana, esperando que aquello se renovara el aire y también del resto de la casa y se fuera el olor, ¿verdad? Y todo ese humo espantoso que había adentro, ¿no? Y la verdad que fue una desgracia con suerte, porque mi madre entró cuando recién había ocurrido aquello, y de haber tardado un poco más, la historia habría sido otra, y creo que muy diferente. Pero el asunto quedó en sábanas, frazadas, algo de madera y un agujero en el colchón del tamaño de esos butrones que se ven en las películas, ¿no? Cuando entran a robar en un banco o en una joyería, ¿no? Por suerte la casa tenía otra habitación que no se usaba, con su cama y demás muebles, por lo que una vez se ventiló todo, limpiamos y nos cambiamos. Hicimos los cambios necesarios para, irnos a dormir de la manera más normal posible dentro de lo que había pasado, ¿no? Eso sí, para enmarcar las caras de mis padres, uno como pollo mojado, y la otra dando voces como si estuviera ahí con un amplificador de los que se usan para un concierto de rock, ¿no? Pero dale que te dale, echándole en cara el disparate que había hecho y que en vez de subir la temperatura habíamos terminado peor que en un iglú, ¿no? Sin contar que había daños colaterales, de esos que llevan tiempo calmar los ánimos, porque ojo, en esta casa no había estufa a leña. Pero salvo la cocina y los baños, en el resto de ambientes había kilómetros de cortinas de voile blanco, que como en el hogar anterior habían sido meticulosamente confeccionadas por la señora de la casa. Y eso incluía las que colgaban del dormitorio del accidente. Por lo que, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? En fin, que ya sabemos que todo tiene solución, o casi, por lo que más tarde, se cambiaron camas, colchones, se lavaron cortinas, se hicieron trabajo de pintura y otras cuestiones aprovechando aquel incidente, ¿no? Eso sí, la que salió herida, pero no de muerte, de toda esta situación fue la estufa de cuarzo, que increíblemente no sufrió daños graves, por lo que, algo maltrecha, estéticamente hablando, hay que decirlo, igual siguió dando servicio un buen tiempo, hasta que el precio de los combustibles permitió que regresáramos al uso de la calefacción central a gasoil. Y este es el recuerdo que hoy quería compartir contigo, donde en base a lo que se quería conseguir y lo que se consiguió, queda claro que hay cosas que se hacen que son de verdadero riesgo, ¿no? Y por tanto, no hay que perder de vista esas cosas que se dicen como del amor al odio hay un solo paso. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo, gracias por escuchar y te espero en el próximo.